En mi familia las mentiras siempre tuvieron una tipografía elegante, pero mi abuelo me enseñó a leer entre líneas y lo que encontré en este sobre va a borrar todo lo que creía saber de nosotros. El hombre estaba esperándome cuando salía mi hora de almuerzo. Traje oscuro, maletín de cuero, cara de alguien que lleva malas noticias. O buenas. Con los abogados nunca se sabe. ¿Señorita Sofía Herrera? Sí, soy yo. Licenciado Fernando Cortés, dijo mostrándome una tarjeta. Notario público. Fui amigo de su abuelo durante 30 años. El nombre de mi abuelo me golpeó como siempre lo hacía, 6 meses después de su muerte, y todavía dolía. Mi abuelo murió en julio. Dije, si es por algún trámite, mi madre se encargó de todo. Algo cruzó su cara, algo que parecía precaución. Lo sé, por eso estoy aquí. Sacó un sobre de su maletín, amarillo, grueso, con mi nombre escrito en una letra que reconocería en cualquier parte. La letra de mi abuelo. Esas S con curvas elegantes que me enseñó a hacer cuando era niña. Su abuelo me dejó instrucciones muy específicas, explicó el notario. Este sobre debía ser entregado a usted, y solo a usted, exactamente 6 meses después de su fallecimiento. Ni un día antes, ni un día después. No entiendo. Mi madre dijo que no dejó nada, que murió sin... Señorita Herrera, me interrumpió. Su abuelo pasó los últimos 3 años de su vida preparando este momento. Lo que hay en este sobre cambiará todo lo que usted cree saber. Me miró con una intensidad que me hizo temblar. Y le pido, por favor, que no le diga a su madre que nos encontramos. Al menos no hasta que haya leído todo. Tomé el sobre con manos que no podía controlar. Pesaba más de lo que esperaba. Pero para entender por qué mi abuelo había preparado todo esto, tengo que contarles mi historia desde el principio. Mi abuelo Ignacio era tipógrafo, no imprentero común, tipógrafo. De los que sabían el nombre de cada fuente, que podían distinguir una Garamond de una Baskerville con los ojos cerrados, que trataban las letras como si fueran seres vivos. Trabajó 50 años en la misma imprenta en el centro de Guadalajara. Empezó como aprendiz a los 15, terminó como maestro tipógrafo y nunca quiso ser otra cosa. Las palabras importan, mija, me decía cuando era niña y me sentaba en su taller a verlo trabajar. Pero cómo se ven las palabras importa igual. Una letra mal elegida puede arruinar el mensaje más hermoso. Mi madre siempre lo vio como un fracaso. Tu abuelo pudo haber sido empresario, decía, pudo haber abierto su propia imprenta, pero prefirió quedarse como empleado toda su vida, sin ambición. Lo que mi madre no entendía, o no quería entender, era que mi abuelo amaba su trabajo. No le importaba el dinero, le importaba el oficio, o eso creía yo. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Cáncer, rápido y cruel, como un ladrón en la noche. Después de eso, mi madre se convirtió en algo diferente, más dura, más amargada, más obsesionada con el dinero que no teníamos y la vida que merecíamos. Mi abuelo nos ayudó. Cada mes, sin falta, aparecía un sobre en nuestro buzón. Para los gastos de las criaturas, decía la nota adentro. Mi madre lo tomaba con una mezcla de resentimiento y necesidad que nunca entendí. Es lo mínimo que puede hacer, decía. Después de todo lo que sufrí cuidando a tu padre. Pero quien realmente nos cuidó fue el abuelo. Los domingos eran nuestros. Mientras mi madre dormía hasta tarde, yo caminaba las 10 cuadras hasta su departamento y pasaba el día con él. Me enseñaba sobre tipografía, sobre libros, sobre arte. Me llevaba a museos, a librerías de viejo, a exposiciones que nadie más visitaba, y me contaba historias. De su juventud, de mi abuela que murió antes de que yo naciera, de los tiempos cuando las palabras se componían letra por letra. Eres como yo, Sofía, me dijo una vez. Ves las cosas que otros no ven. Notas los detalles. Era un cumplido, el mejor que me habían dado. Cuando cumplí 20, mi abuelo empezó a cambiar. No físicamente. Seguía fuerte para su edad, pero había algo en sus ojos. Una preocupación que no había visto antes. Empezó a hacerme preguntas extrañas. ¿Tienes cuenta de banco propia, Misha? ¿Una que tu madre no conozca? ¿Guardas documentos importantes en algún lugar seguro? Si algo me pasara, ¿sabrías cómo contactar a un notario? Pensé que era paranoia de viejo. Pensé que la edad lo estaba volviendo desconfiado. No entendí que me estaba preparando. Los últimos 3 años de su vida, mi abuelo se volvió aún más reservado.
Dejó de mandar los sobres mensuales a mi madre. Dijo que ya no podía, que su pensión apenas le alcanzaba. Mi madre se enfureció. Típico de él, decía. Nos abandona cuando más lo necesitamos. Pero yo notaba cosas. Cuando lo visitaba, había papeles que escondía cuando yo entraba, llamadas que tomaba en voz baja, visitas de un hombre de traje que nunca me presentó. Una vez le pregunté directamente, «Abuelo, ¿está todo bien?» Me miró por un largo momento. Sus ojos, siempre tan cálidos, tenían algo nuevo, determinación. «Todo está bien, mija», dijo. «Solo estoy poniendo mis cosas en orden. A mi edad hay que prepararse». ¿Prepararse para qué? Sonrió, esa sonrisa que siempre tenía cuando sabía algo que yo no. Para el momento justo, murió 3 meses después. En su cama, dormido, como si simplemente hubiera decidido que era hora de irse. Mi madre organizó todo en menos de una semana. El funeral fue pequeño, modesto, exactamente como mi madre lo quiso. «No hay dinero para más», explicó. «Tu abuelo no dejó nada. Ni seguros, ni ahorros, ni propiedades. Solo deudas. No cuestioné. Estaba demasiado triste para cuestionar. Mi hermano Tomás tampoco cuestionó. Nunca lo hace. Aprendió hace años que es más fácil seguirle la corriente a mi madre que enfrentarla. Pero había cosas que no cuadraban. El departamento del abuelo se vendió en 2 semanas. «Para cubrir deudas», dijo mi madre. Pero yo había visto ese departamento. Estaba en una buena zona. Debió valer mucho más de lo que ella mencionó. Los muebles desaparecieron antes de que yo pudiera revisar nada. «Donados», dijo mi madre. «¿Para qué quieres cosas viejas?» Y los libros. La colección de mi abuelo, cientos de volúmenes de tipografía, diseño, historia del arte, simplemente se esfumó. «Los vendí a un anticuario», dijo mi madre cuando pregunté. «No valían nada, basura de viejo. Algo se rompió en mí ese día. Algo pequeño, pero importante. Mi abuelo amaba esos libros más que a nada, y mi madre los había vendido como basura». Durante los siguientes 6 meses intenté procesar mi duelo. No fue fácil. Mi madre no ayudaba. Cada vez que mencionaba al abuelo, ella cambiaba de tema o hacía algún comentario despectivo. «Ya supéralo, Sofía. Era un viejo. Los viejos se mueren. Así es la vida». Pero yo no podía superarlo. No cuando sentía que algo estaba mal. No cuando los números no cuadraban. Empecé a investigar discretamente. El departamento del abuelo se había vendido por el doble de lo que mi madre dijo. Lo encontré en los registros públicos de la propiedad. La colección de libros, según un anticuario que logré localizar, valía una pequeña fortuna. Ediciones raras, primeras impresiones, ejemplares únicos. Y había algo más. Algo que no pude verificar, pero que me quitaba el sueño. Mi madre había empezado a gastar. Nada ostentoso. Ella era demasiado lista para eso. Pero había cambios sutiles. Ropa nueva. Un coche menos viejo. Reparaciones en su casa que antes no podía pagar. ¿De dónde venía el dinero? Mi madre decía que el abuelo no había dejado nada, pero alguien estaba mintiendo. Y entonces, exactamente 6 meses después del funeral, apareció el notario, con un sobre amarillo, con mi nombre en la letra de mi abuelo, con la verdad que mi madre había intentado enterrar. Abrí el sobre en mi departamento, sola, con las manos temblando. Adentro había varios documentos. Y una carta. La carta primero. Siempre la carta primero. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, entonces el licenciado Cortés cumplió su promesa, y tú cumpliste la tuya sin saberlo. Seguir siendo la persona curiosa y observadora que siempre fuiste. Voy a contarte una historia que nunca le conté a nadie. Hace 40 años, cuando tu padre era niño, empecé a ahorrar. No mucho, lo que podía de mi sueldo de tipógrafo. Pero cada mes, sin falta, depositaba algo en una cuenta que solo yo conocía. Tu abuela sabía. Era nuestro secreto. Nuestra manera de asegurar el futuro de la familia sin que nadie pudiera tocarlo. Cuando ella murió, seguí ahorrando. Por tu padre. Por ti. Por el futuro que quería darte. Pero entonces conocí a tu madre. No voy a hablar mal de ella. Es tu madre y sé que la quieres. Pero necesitas saber la verdad. Patricia siempre vio el dinero como suyo por derecho. Cuando se casó con tu padre, empezó a presionarme para que le diera acceso a mis cuentas. Cuando me negué, empezó a buscar otras maneras.
Hace 15 años descubrí que había falsificado mi firma en un poder notarial. Intentó acceder a mis ahorros principales. El banco la detuvo porque las firmas no coincidían. No la denuncié. Era la madre de mis nietos, la esposa de mi hijo que acababa de morir. Pero desde ese día supe que tenía que proteger lo que había construido. De ella. Los últimos 3 años de mi vida los pasé preparando esto, documentando sus intentos de robo, moviendo dinero a cuentas que ella no conoce, asegurándome de que, cuando yo muriera, la verdad saliera a la luz. No antes, 6 meses después. El tiempo exacto para que ella se sintiera segura, para que bajara la guardia, para que sus mentiras se solidificaran lo suficiente como para hacer evidencia. Sofía, en este sobre encontrarás 1. Los documentos de una cuenta de ahorro a tu nombre. El balance actual es de 4.2 millones de pesos. Es tuyo, solo tuyo. 2. Una carpeta con evidencia de cada intento de tu madre por robarme durante 15 años. Poderes falsificados, transferencias rechazadas, documentos con firmas que no son mías. 3. Instrucciones para el licenciado Cortés sobre cómo proceder legalmente si decides hacerlo. La decisión es tuya. Puedes perdonar a tu madre y seguir adelante. Puedes confrontarla y exigir respuestas. O puedes llevar esta evidencia a las autoridades. No te pido venganza. Te pido que sepas la verdad. Y te pido una cosa más. Que uses este dinero para vivir la vida que quieras. No la vida que tu madre quiere para ti. No la vida que otros esperan de ti. Tu vida. Eres como yo, Sofía. Ves las cosas que otros no ven. Ahora, finalmente, puedes ver todo. Con todo mi amor, tu abuelo Ignacio P.D. Los libros no los vendió. Los tengo guardados en una bodega. El licenciado Cortés tiene la llave. Son tuyos. Lloré durante 1 hora. Después revisé los documentos. Todo estaba ahí, cada transferencia, cada firma falsificada, cada mentira que mi madre había contado durante 15 años. Y el dinero. 4.2 millones de pesos en una cuenta que llevaba mi nombre desde que cumplí 18 años. Una cuenta que yo no sabía que existía. Mi abuelo no había muerto pobre. Mi abuelo había muerto rico. Y había pasado los últimos años de su vida asegurándose de que mi madre no pudiera tocar un solo peso. Tardé 2 semanas en decidir qué hacer. El licenciado Cortés fue paciente. Me explicó las opciones legales. Me mostró precedentes. Me dio tiempo para procesar. Pero la decisión, al final, no fue difícil. Mi madre me había mentido toda mi vida. Había intentado robarle a su propio suegro. Había vendido los recuerdos de mi abuelo como basura mientras se quedaba con el dinero. Y lo peor, había destruido la memoria de un hombre bueno para justificar su avaricia. Tu abuelo no dejó nada. Murió pobre. Era un soñador sin sentido práctico. Mentiras. Todas mentiras. Llevé la evidencia al Ministerio Público. La investigación confirmó todo lo que mi abuelo había documentado. Patricia Herrera había falsificado poderes notariales en 3 ocasiones diferentes. Había intentado acceder a cuentas que no le pertenecían. Había vendido propiedades de mi abuelo sin autorización legal mientras él aún vivía, usando documentos fraudulentos. El total robado o intentado robar, aproximadamente 2.8 millones de pesos en 15 años. Y había más. Durante la investigación, descubrieron que mi madre había abierto tarjetas de crédito a nombre de mi abuelo en sus últimos años, porque él ya no podía manejar sus finanzas. Las deudas que supuestamente dejó, las que justificaron vender su departamento rápidamente, eran deudas que ella misma había creado. Fraude sistemático, durante más de 1 década. La confrontación fue inevitable. No esperé al arresto. Fui a su casa un domingo por la mañana, con la carpeta de evidencia en mis manos. Mi hermano Tomás estaba ahí. Mejor así. Él también merecía saber. Sofía, dijo mi madre cuando abrió la puerta. ¿Qué haces aquí tan temprano? Necesitamos hablar. Algo en mi voz la alertó. Vi el cálculo en sus ojos. La evaluación rápida de qué podía saber y qué no. Claro, mi amor. Pasa. Me senté en su sala, la misma sala donde había crecido, donde había llorado cuando mi padre murió, donde había aprendido a callar para no hacer enojar a mi madre. Puse la carpeta sobre la mesa.
El abuelo sí dejó algo, dije. Me dejó esto. Vi cómo su cara cambiaba, el color que se drenaba, los ojos que se abrían. ¿Qué es eso? La verdad, abrí la carpeta, le mostré los documentos, las firmas falsificadas, los registros bancarios, las tarjetas de crédito abiertas a nombre de un anciano. Mi hermano miró todo en silencio. Su cara era una máscara de horror creciente. «Esto es...» empezó Tomás. «Mamá, ¿esto es verdad?» Mi madre no respondió. Solo me miraba con un odio que nunca había visto. «Ese viejo maldito», susurró finalmente. «Incluso muerto, encuentra la manera de arruinarme». «No, mamá», dije. «Tú te arruinaste sola». Él solo se aseguró de que yo lo supiera. El arresto fue 3 días después. Mi madre lloró, gritó, suplicó, dijo que todo era un malentendido, que mi abuelo estaba senil, que los documentos eran falsos, pero la evidencia era abrumadora. Patricia Herrera, 5 años de prisión, restitución de los fondos robados, inhabilitación para manejar bienes de terceros. Cuando leyeron la sentencia, me buscó con la mirada. No vi arrepentimiento, solo rabia. Fue la última vez que la vi como mi madre. Mi hermano Tomás vino a verme una semana después del juicio. Se veía destruido, más viejo de sus 34 años, como alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca fue sólido. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó, «antes de ir a la policía. ¿Por qué no me consultaste?» «¿Qué habrías hecho, Tomás? ¿Habrías creído al abuelo o a mamá?» Silencio. «Exacto», dije. «Habrías hecho lo que siempre haces. Habrías elegido el camino más fácil. Habrías dejado que mamá te convenciera de que todo era mentira. Eso no es justo». «¿No? ¿Cuántas veces viste cómo trataba al abuelo? ¿Cuántas veces escuchaste cómo hablaba de él? ¿Y qué hiciste?» No respondió. No podía. «Nada, Tomás. No hiciste nada». Porque era más fácil mirar para otro lado. Me miró con ojos llenos de algo que podría ser vergüenza. O podría ser resentimiento. Con Tomás nunca se sabe. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué se supone que haga?» «Lo que quieras. Puedes visitar a mamá en la cárcel. Puedes fingir que nada de esto pasó. O puedes empezar a ser honesto contigo mismo sobre quién es ella realmente». «Es nuestra madre, Sofía». «Sí. Y también es una criminal que le robó a su propio suegro durante 15 años. Se fue sin despedirse. No lo culpo. A veces la verdad es demasiado para cargar». Mi madre me escribió desde la cárcel un mes después. La carta era exactamente lo que esperaba. Victimismo, justificaciones, culpa repartida en todos menos ella. «Tu abuelo nunca me quiso. Siempre me vio como la intrusa que le quitó a su hijo. Todo lo que hice fue tomar lo que me correspondía por derecho. Por todos los años que cuidé de esta familia sin reconocimiento. Y al final, eres igual que él, fría, calculadora, guardándote todo para el momento justo. Espero que estés orgullosa de lo que hiciste». No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque finalmente entendí que algunas conversaciones no valen la pena. Mi madre nunca cambiaría, nunca admitiría que hizo algo mal. Nunca me vería como algo más que una extensión de su voluntad. Y yo había dejado de necesitar su aprobación. Han pasado 2 años desde que el notario apareció con ese sobre amarillo. Renuncié a mi trabajo en la agencia, usé parte del dinero del abuelo para abrir mi propio estudio de diseño. Pequeño, especializado, exactamente como lo quería. Lo llamé Estudio Ignacio. El logo es una S, con las curvas elegantes que mi abuelo me enseñó a hacer cuando era niña. Los libros, la colección que mi madre dijo que había vendido, están en una habitación especial de mi departamento. Cada uno catalogado, cuidado, amado como mi abuelo los amaba. A veces paso las noches hojeándolos, oliendo el papel viejo, recordando tardes de domingo en su taller. Tomás me llama a veces. Conversaciones cortas, incómodas. Nunca hablamos de nuestra madre. Es más fácil así. Ella sale de prisión en 3 años. No sé qué pasará entonces. No sé si querrá verme. No sé si yo querré verla. Pero ya no me quita el sueño. Si tú estás pasando por algo parecido, si alguien en tu familia maneja las finanzas de un pariente mayor, si escuchas que no hay herencia, pero las cuentas no cuadran, si sientes que algo está mal, pero no tienes pruebas, confía en tu instinto. Investiga discretamente.
Guarda copias de todo. Busca aliados, notarios, abogados, personas de confianza. Y sobre todo, recuerda, los secretos tienen su propio tiempo. A veces la verdad necesita esperar para salir a la luz. 6 meses, 1 año, lo que sea necesario. Mi abuelo pasó 3 años preparando su defensa. Me dejó la verdad envuelta en un sobre amarillo, esperando el momento exacto. No porque quisiera venganza, porque quería justicia. Para él, para mí, para el futuro que trabajó toda su vida por construir. Los que ven las cosas que otros no ven tienen una responsabilidad. Usar esa visión para bien. Gracias por escuchar mi historia.